seriamente con esto. Incluso ordenaba que le situaran su mesa con la cena, viendo cómo agonizaban sus víctimas. En la leyenda vemos cómo muchas veces ordenaba que sacaran cuencos de sangre donde él mojaba el pan. De ahí, otra de esas historias, de que Vlad Tepes bebía sangre. Se bebía la sangre de sus enemigos, pero mojada en pan, a modo de última humillación. En una ocasión, uno de sus hombres se acercó a él y dijo que aquel bosque que olía bastante mal. Lo dijo en tono sarcástico, en tono de gracia. Vlad Tepes le miró con ojos incendiarios. Ordenó empalarle. Cuando le empalaron le dijo: desde ahí se huele mejor, ¿verdad? Los turcos de Mehmed II, el gran conquistador de Constantinopla, se estaban organizando. Vlad Tepes ya era una situación muy incómoda, suponía algo muy incómodo para Turquía. Los otomanos organizaron un gran ejército, más de 200.000 efectivos. Con ellos entraron en Valaquia. Vlad Tepes, ante esto, recordemos que tan solo tenía 10.000 hombres, opta por la guerra de guerrillas. Los valacos eran bravísimos guerreros. Política de guerrillas y de tierra quemada. Vlad Tepes ordena evacuar todas las aldeas de Valaquia, llevándose todo lo de valor. Las cosechas son arrasadas, son incendiadas. Los pozos de agua son envenenados. Los turcos, los soldados turcos, sufren una auténtica hecatombe. Las enfermedades hacen presa de ellos. ¿Por qué? Porque Vlad Tepes envía enfermos de tifus, enfermos de peste, y los infiltra en el campamento turco. Las enfermedades se extienden por todo el ejército otomano. El sultán Mehmed II está horrorizado. Piensa que está luchando contra el demonio, contra el diablo. Aún así, los turcos son superiores en número y avanzan. Se presentan en el verano de 1462 a las puertas de Tergoviste, la capital valaca. Pero otra vez la imagen es infernal. Los turcos contemplan como fuera de las murallas de Tergoviste hay más de 20.000 empalados. Valacos, los propios súbditos de Vlad, y prisioneros turcos, 20.000 empalados. Mehmed II, horrorizado, dice: estamos luchando contra el diablo. No podemos luchar contra un fantasma. No podemos luchar contra el demonio. Los turcos, muy mermados de bajas, se retiran, esperando mejores oportunidades. Pero Vlad III no había lanzado su canto de victoria. Finalmente fue apresado. Fue apresado e internado en las cárceles, en los reductos húngaros. Allí pasaría muchísimos años. Cuentan las crónicas que en esos momentos de prisión se entretenía empalando avecillas, gatos, perros. Aún así se casó con una aristócrata magiar, una aristócrata húngara con la que tuvo algunos hijos. Fue algo tremendo porque antes de que la apresaran, cuando en 1462 estaba acosado por sus enemigos, ya no le querían en ningún sitio, ni sus propios valacos, ni los húngaros, ni los búlgaros, ni los turcos, nadie quería a Vlad Tepes. Era el mismísimo infierno en vida. Se había refugiado en el último reducto, en el último castillo que le quedaba, en Polinoe. Polinoe estaba con su mujer y con su hijo, su heredero. Amenazado por los enemigos, la mujer y el hijo se lanzaron por una de las almenas, una de las torres. Y esto consternó todavía más a Vlad Tepes, la pérdida de su mujer y de su hijo. Bien, pues son las historias de Vlad Tepes, que se mezclan siempre con la leyenda. En 1473 consigue la libertad y junto a las tropas de Esteban Báthory, el gran héroe magiar, lucha contra los turcos. En 1476 recupera momentáneamente el trono, el 11 de diciembre de 1476. Pero como os digo, eran demasiados los enemigos y demasiadas las muertes a sus espaldas. Cuentan que en una ocasión, viendo que en su reino, que en su principado, en Valaquia, había muchos pobres, muchos tullidos, muchos minusválidos, pues ordenó una fiesta para ellos. ¿Os acordáis de lo que ocurrió con los boyardos? Pues idéntica suerte corrieron los pobres y los tullidos, los mendigos de Valaquia. Fueron empalados, masacrados. De esa manera se quitó el problema. Le tenían tanto terror que cuentan los cronistas que en una ocasión se acercó a una fuente. Y en esa fuente dejó una gran copa de oro para que todo aquel que quisiera beber, bebiera. Tanto terror había a Vlad Tepes que nadie osó robar esa copa de oro mientras Vlad Tepes vivió. Esa copa quedó allí durante toda su vida.
Solamente nombrar Vlad Tepes provocaba sensaciones agrias en la población valaca. Pero nos encontramos a finales del año 1476. Vlad Tepes, Vlad III, el empalador, tiene 45 años. Se dirige a Tergoviste, cerca del lago Satorv. Allí, con una escolta de 200 hombres, se encuentra con una emboscada de los turcos. Los hombres defienden hasta la muerte a su líder, a Vlad. Luchan como posesos. Dicen los turcos, o contaron los turcos después, que parecían poseídos por un espíritu infernal. Los 200 hombres de Vlad Tepes lucharon casi hasta el último. Tan solo 10 sobrevivieron para contarlo. Pero el propio Vlad III murió después de haber matado más de 5 o 6 enemigos con su lanza. Su cabeza fue cortada y en señal de triunfo, en señal de victoria, fue enviada a Constantinopla, donde fue colgada de la torre más alta de un castillo. Era la muestra evidente de que el demonio había muerto. El demonio había desaparecido. Los turcos respiraron tranquilos, pero sospecho que los valacos y los húngaros también. Hungría fue la frontera natural para evitar el empuje de los otomanos. Pero desde luego, desde ese momento, sospecho también que las luchas se ennoblecieron ostensiblemente. Atrás queda el recuerdo de Vlad Draculea, el hijo del dragón, el hijo del demonio. Aquel que bebía la sangre de sus enemigos. Aquel que justificó, en sus escasos 7 años de reinado, toda una leyenda que años más tarde, siglos más tarde, nos entregaría Drácula, el libro de Bram Stoker. Mito o leyenda, realidad o ficción. La auténtica historia de Vlad III, Vlad Draculea Tepes, el empalador, el hijo del infierno. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.